Manasheh, y que quiere decir hacer olvidar, hacer olvidar. Gracias por el agüita. Le dije a Héctor que tengo que prometer tomarme todo el agua para no desperdiciarla. No recuerdo si dejamos tarea, ¿verdad que no? No dejamos tarea. Ok, muy bien, vamos a empezar un tema muy interesante que quiero que sepamos dos cosas. La primera es, bueno, estamos en segundo de Crónicas 33 y en segundo de Reyes 21, ¿verdad? Ahí estamos con esos dos pasajes, pero vamos a empezar a hablar sobre la apostasía y vamos a ir a la tercera presentación, mi hermanito Willy. Vamos a hablar de la apostasía y este es un tema que mucho se habla, bueno, no tanto se habla, pero que es un tema muy interesante. La palabra apostasía es una palabra que fue transliterada del griego. Eso quiere decir que se toma el término griego tal cual y se inserta, se acuña en el español, lo mismo que la palabra bautismo, ¿verdad? Es una palabra que nadie anda diciendo voy a irme a bautizar al río, ¿verdad? O sea, porque no es nuestra, pero sí es un término que nosotros conocemos como un término bíblico. Y también la palabra apostasía, y hoy vamos a hablar sobre la apostasía. No les voy a preguntar qué piensan de la apostasía porque casi no se enseña, ¿verdad? Casi no se enseña y a veces se enseña y se enseña mal. Entonces voy a tratar que podamos ver de dónde sale y qué es la apostasía. Estamos ya entonces en esa cuarta parte del estudio. Ahora empezamos a ver después de ver un declive con Jotán y con Acaz, luego tenemos una subida con Ezequías, pero ahora vamos hacia abajo. Pero Ezequías no era tan bueno porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún. Y entonces hoy vamos a ver un aspecto negativo de Ezequías, porque también lo hubo. Entonces, mis hermanos, la palabra apostasía, como les digo, tal cual así se escribe o se habla del griego, que viene de dos términos. La palabra significa volver atrás o recaer. Eso es lo que quiere decir la palabra apostasía, pero sale de dos palabras. La palabra apo, que es caer o alejarse, tiene las dos connotaciones, y atasis, que es rebelión y se utiliza para señalar una rebelión política o una rebelión militar. Incluso la palabra apostasía se parece mucho o es de la misma raíz de la palabra divorcio o carta de repudio cuando se habla en el griego, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, a partir del versículo 19. Tiene que ver con alejarse, tiene que ver con dejar algo, ¿verdad? Como alejarse de. Es y significa el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o defendidas, apartándose para adoptar otras. Repito, es y significa el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o defendidas, apartándose para adoptar otras. Tal vez la forma más sencilla de verlo es que hace más o menos unos 40 años en Costa Rica la gente votaba por un color político. O eran de un color político o eran de otro color político, ¿verdad? Entonces, o los pericos o los socialcristianos. Y así se dividía, prácticamente el país se dividía allí. Y dependiendo de la popularidad de ese partido político, dependiendo de esa popularidad, así ganaban las elecciones o perdían las elecciones. Sin embargo, hoy en día, en el 2024, hay muchos que fueron liberacionistas y muchos que fueron de la Unidad Social Cristiana que hoy repudian esos colores políticos.
rechazaron, se devolvieron, se rebelaron contra lo que ellos profesaban, contra lo que ellos defendían, se apartaron de esos principios y ahora más bien los atacan. ¿Me doy a entender, hermanos? Eso es una apostasía. Dejar de defender lo que se defendía, dejar de practicar lo que se practicaba, dejar de creer lo que se creía. Pero ojo con esto, la apostasía no tiene absolutamente nada que ver con la salvación. Porque hay mucha gente que defiende el cristianismo pero no es cristiano. Hay mucha gente que ama las doctrinas de Cristo pero no aman a Cristo. Entonces, cuando hablamos de apostasía, no estamos hablando de una persona que pierde su salvación, no. Estamos hablando de una persona que deja de creer las doctrinas de Cristo y ahora no solo no las cree, sino que las contraataca. ¿Ok? Eso es apostasía. Incluso Pablo fue acusado de enseñar a los judíos entre los gentiles a que apostatara de Moisés. Ahora, antes de alguien que me vaya buscando Hechos 21:21, cuando hablamos de Moisés no era del líder, o sea, era del líder, sí, pero cuando hablamos de apostatar contra Moisés era contra los escritos de Moisés. ¿Cuáles eran los escritos de Moisés? El Pentateuco. Entonces a Pablo lo estaban acusando de apostatar en contra del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la ley. El que lo tenga, por favor, por ahí tienen, no sé quién tiene el micrófono, Saray, gracias Saray, nada más igual levanta su mano, hermano Carlitos, nos va a ayudar, perdón hermano Carlitos, está bien, no importa, no se me enoja, gracias. Hechos 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ok, entonces aquí estamos viendo cómo a Pablo lo acusaron de apostatar. Ahora, esto lo hizo ser menos judío. No, él era judío. Entonces, lo que quiero que entendamos que la connotación de la palabra, la connotación del término, no tiene nada que ver con salvación. ¿Ok? No tiene nada que ver con salvación, sino que lo que tiene que ver es con lo que usted cree o no cree. Hace muchos años, muchísimos años, las iglesias cristianas celebraban la Cena del Señor, un culto especial, o sea, un sábado o un viernes o un jueves en la noche, para invitar única y exclusivamente a los miembros registrados en esa iglesia, y se hacía de noche, porque era la cena del Señor. Se creía de esta manera. Dios guarde pensar en una cena del Señor un día en la mañana, al mediodía. Jamás, eso no es cena. A ver, ahí va, por ahí vamos. Otra cosa que pasó en Estados Unidos, menos aquí, pero en Estados Unidos pasó mucho. Cuando las Biblias dejaron de ser negras y empezaron a hacerlas de color rojo y de color azul, hubo gente que, ¿cómo se les ocurre cambiar el color? Porque creían que todas las Biblias tenían que ser negras. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, a veces lo que quiero llevarles es que a veces creemos algunas cosas que realmente no tienen fundamento, pero las creíamos, las defendíamos al punto que matábamos por eso. Y ahora decimos, pues no es tan relevante. Mi hermano Fernando.
No, Marvin, siguiendo eso, le hago esta pregunta así muy directa. ¿Qué es sana doctrina? Yo sé que la respuesta todos debemos conocerla, pero vamos a ver lo que hablamos ahorita. Somos bendecidos de estar donde estamos por muchas razones, entendiendo que cuánta gente hoy está escuchando cosas que no son sana doctrina desde púlpitos de iglesias o diferentes denominaciones, llámese la que se llame, ¿verdad? No es defender ni lo nuestro ni lo extraño, Sí, sí. ni lo extraño, ¿verdad? Pero realmente no han tenido nunca una verdad real. Sí. O sea, entonces son personas que le lavan el coco fácil, por decirlo de alguna manera, y con el perdón de todos. Entonces, hay una cuestión muy ligera, sin convicciones, donde realmente se vuelven fácil seguidores de hombres. Vamos así, si nosotros con tanto fundamento bíblico, a veces nos cuesta, ¿cuánto nomás le va a costar a alguien que no tenga fundamento, verdad? Entonces, realmente la sana doctrina nosotros la entendemos bajo ese concepto. Quiero hacer la pregunta para usted, Claro. ¿qué es sana doctrina? En palabras suyas, entendiendo que yo sé que muchas personas, si no la gran mayoría del eje o porcentaje cristiano latinoamericano o mundial en este momento, no están recibiendo una sana doctrina, ¿verdad? Entonces, es entender que muchas veces esas cosas están pasando, entendiendo de que ni siquiera están llegando ni a doctrina medio buena. Sí. Ok, vamos a empezar por esto. La palabra de Dios fue un libro que fue escrito más o menos en un periodo de 1400 años, ¿verdad? Con diferentes tipos de escritores, con diferentes culturas, con diferentes estudios o preparaciones. Entonces imagínense lo que es estudiar un libro como la Biblia sin ninguna preparación. Por eso es que en los seminarios se enseñan al menos dos materias que son fundamentales, que es la exégesis y la hermenéutica. En la hermenéutica lo que aprendemos es agarrar un pasaje, desarmar el pasaje, sacar la enseñanza y volverlo a armar. ¿Ok? Entonces, respondiendo a lo que es sana doctrina, mi hermano, lo que es sana doctrina es todo lo que está en la palabra de Dios, que ha pasado por una verdadera exégesis y que ha pasado bajo las reglas hermenéuticas para darme cuenta qué es lo que Dios quería decir en el contexto histórico, en el contexto sociocultural, en el contexto político. Y por eso es que, hermanos, si bien es cierto, todos podemos leer la palabra de Dios y es nuestro derecho y nuestro placer hacerlo, pero en muchas ocasiones no se entiende porque hay que entender estas materias para poderlo hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas personas agarran la palabra de Dios, predican la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios, pero ellos ni siquiera han entendido qué es la palabra de Dios. No han comprendido lo que es para la iglesia, lo que no es para la iglesia, lo que eran reglas exclusivamente para el pueblo de Israel y lo que no es exclusivamente para el pueblo de Israel. No han entendido cuando el Señor dice que si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Ya yo no tuviera ojos. O sea, le soy sincero, ya no tuviera ojos, no tuviera manos, no tuviera pies. Pero lo que el Señor no está diciendo es que se los arranque, lo que está diciendo es sea fiel, sea íntegro delante de mí. Cuando Él dice nadie que ame más a padre, a madre, hijo, hermano, es digno de mí, no me está diciendo que yo aborrezca a mi familia, como algunos lo malinterpretan, sino que lo que está diciendo es que nadie merece un amor más grande que el que yo le puedo tener a Dios. Yo no puedo amar a nadie más que a Dios. Entonces, mi hermanito, sana doctrina es todo lo que se entiende desde la exégesis, desde la hermenéutica, bajo un buen análisis de la palabra del Señor, y se enseña y se practica. Lamentablemente sí, allá afuera hay muy poca sana doctrina, porque hay muy poca sana enseñanza. Sí, básicamente es lo que le podría responder. Muy bien, hermanos, entonces Pablo enseña la libertad de la ley por medio de Cristo, y esto para un judío rabínico, estricto, constituía apostasía, olvidando la promesa del nuevo pacto
que daba al profeta Jeremías, cuando le dice, bueno, leámoslo, Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34, volvemos aquí a la hermenéutica, aquí le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo, yo voy a hacer algo diferente. ¿Qué era lo diferente? ¿Quién me quiere leer Jeremías capítulo 31 del 31 al 34? Jeremías 31 del 31 al 34. Ok, hermana Jenny. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahí no dice desde ningún punto de vista que él iba a renovar el pacto, como enseñan los judaizantes, que es el mismo pacto de Israel, pero es un pacto renovado. No, él dice que va a ser un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto lo va a hacer y dice que va a sembrar su palabra en los corazones. Entonces, mis hermanos, cuando no hay una sana exégesis, cuando no hay una sana hermenéutica, algunos judaizantes dicen que nosotros tenemos que cumplir las leyes de Moisés, porque somos de las 10 tribus perdidas, los perdidos son ellos, porque no tiene nada que ver esto. Mis hermanos, hay que hacer un buen análisis. Está diciendo que va a ser un nuevo pacto. Y en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25, 27, por ahí, cuando leemos lo que pasa en la cena del Señor, dice, y este es el nuevo pacto en mi sangre. Ese es el nuevo pacto. Aquí Pablo estaba enseñando sobre esa libertad en Cristo Jesús, pero para un judío rabínico no podía entender esto del nuevo pacto. Y lo tenían allí en la profecía, desde Jeremías lo viene diciendo el Señor, yo voy a hacer un nuevo pacto. Entonces, mis hermanos, por eso lo acusaban de apostasía. Esta misma palabra se usa en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Vamos a buscarlo para leerlo, si alguno lo puede leer. Hermana Priscila lo va a leer, y usted ahorita me busca, si es tan amable, hermanito Luis, búsqueme por favor Hebreos 3:12. Hermana Priscila nos va a leer Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, recuerden que los de la iglesia en Tesalónica, ellos habían creído, ¿verdad? En el Cristo Jesús, y entonces cuando ellos escucharon que Él iba a venir, que Él iba a regresar, la iglesia en Tesalónica, los hermanos en el pueblo que se llamaba Tesalónica, dijeron, entonces ¿para qué vamos a sembrar? ¿Para qué vamos a trabajar? Ya el Señor viene. Vamos a olvidarnos de construir la casa. No, el Señor ya viene. No, ¿para qué esto? ¿Para qué lo otro? Entonces Pablo viene desde en Primera de Tesalonicenses y en Segunda de Tesalonicenses, empieza a enseñarles, a decirles, sí, el Señor viene, pero hay que seguir la vida, porque nadie sabe cuándo. Y entonces le dice, nadie os engañe, porque no va a venir hasta que se manifieste el hijo de maldad. Pero también habla sobre la apostasía, aquellos que van a negar lo que ya creían, aquellos que van a rechazar lo que ya creían, y aquellos que ahora no solamente lo niegan y lo rechazan, sino que más bien lo atacan. Entonces, en Segunda de Tesalonicenses nos dice que una de las evidencias antes de que se manifiesten los tiempos finales, no que se manifieste, sino antes de que llegue ya casi la venida del Señor Jesucristo, se va a dar la
apostasía. Enseña que el día del Señor no puede venir hasta que no venga la apostasía o abandono del cristianismo en relación con la manifestación del hombre de pecado, que también se está refiriendo aquí a el anticristo. Ahora, con respecto a apostasía individual, se trata en estos pasajes, y vamos a ir todos juntos allá a Hebreos. Recuerden que solo el nombre ya nos está diciendo para quiénes fue escrito, ¿verdad? Para los judíos, algunos cristianos y otros que estaban devolviéndose de la fe, y otros que no sabían si creer o no. Ok, entonces hace un planteamiento muy interesante, pero no me voy a meter en Hebreos 3, versículo 12, hermanito Luis. Vosotros, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Vean que es muy interesante, porque no me voy a meter mucho, pero vean lo que les dice. Mirad, hermanos, ¿quién escribe? Bueno, el autor es el Espíritu Santo. La Biblia fue inspirada por Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Quien escribe no sabemos si fue Pablo. Algunos dicen y defienden que fue Pablo. Bueno, yo no digo que fue Pablo porque la Biblia no dice quién lo escribió. Punto. Puede haber sido Pablo, puede haber sido Apolos, puede haber sido cualquier otro. Pero algunos defienden de que fue Pablo. Pero vea lo que le dice a los judíos. Les dice lo siguiente. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad, de no creer, para apartarse del Dios vivo. No existe, que no haya en ustedes esta apostasía, devolverse, no creer, ¿verdad? Les está diciendo a los judíos. Y veamos el capítulo 10, versículo 26, que también es un pasaje bien complicado, porque algunos lo han torcido. Hebreos 10, 26, hermanito Luis. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hasta el 28, ¿verdad? Sí, está bien, hermano, hasta el 28. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Ok, aquí vamos a empezar con este pasaje, porque los que están fascinados con el punto de que la salvación se pierde, este es el pasaje que les encanta. Ven como si se pierde la salvación, dicen. Porque dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido, empecemos a ver la terminología. Después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad. ¿Ok? De haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. Pregunto: ¿en alguna parte de estos 2 versículos que acabo de leer habla o menciona la vida eterna, la salvación? No, ¿verdad? Entonces, cuando dice, porque si pecáremos, ¿a quién les está hablando? A los judíos, que pecaren ¿de qué? De incredulidad, porque les está diciendo, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. ¿Por qué? Porque no recibieron el conocimiento de la verdad. ¿Qué es no recibir el conocimiento de la verdad? Es no creer en la verdad. Entonces, el pecado no es que tenían a Cristo Jesús en su corazón y Cristo Jesús se fue de ellos. No, es que no creyeron en la verdad. Ese es el pecado que está allí. Cuando dice si pecáremos, porque si pecáremos voluntariamente, ¿por qué razón? Porque miren, hermanos, hay mucha gente que peca porque se le olvida, porque no conoce la ley.
Sin embargo, aquí tenemos un abogado, mi hermano Daniel. Alguien puede decir ante un juez, no, es que como yo no conocía esa ley, yo lo siento, yo no sabía, entonces yo fallé, tienen que absolverme. ¿Se puede hacer, hermano? ¿Quiere le dar el micrófono a mi hermanito? No, la ley establece que nadie puede alegar desconocimiento de la misma. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Entonces, aquí lo que está diciendo, veamos otra vez, le está hablando al pueblo judío, dice, porque si pecaremos voluntariamente, ¿pecar en qué? En incredulidad, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. A los judíos se les ha hablado de Cristo Jesús. Y el planteamiento de Hebreos, usted se puede venir desde el primer capítulo, empieza el escritor de Hebreos a decirle a los judíos, Jesucristo es superior a los ángeles, superior a la ley, superior a Moisés, superior a Melquisedec, superior a los sacrificios, superior al sacerdocio, las cosas sagradas para ellos, las cosas intocables para ellos, y les dice, Jesucristo es superior a todo esto. Y llega en el versículo del capítulo 10 y le dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿O acaso Cristo va a volver a venir a morir por los que no le creyeron en la primera vez? Ya no hay más sacrificios, solo hay uno. Y él le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si alguien no quiso creer eso, Jesús no va a volver a venir a morir por ellos. Mi hermanita, sí, gracias, hermana Saray, hermanito Carlos. Don Eric explicó unos domingos atrás de que la salvación no se pierde. Entonces, ¿cómo queda este pasaje Éxodos 32, 33? Éxodo. Éxodos 32, Sí, 33. déjeme terminar aquí, ahorita vamos para allá, está bien, ya vamos para allá, para ver, en Éxodo, a ver, ok, entonces, les dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque solo hay un sacrificio, nada más. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, si alguien no cree en eso, no crea que Jesucristo va a volver a venir. Y se va a volver a manifestar. Mire, como usted no entendió la primera vez, voy a volver a darme el sacrificio. No, eso no va a pasar. Por eso le está diciendo, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuál era el sacrificio por los pecados? El que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces viene el versículo 27. Sí, en lugar de eso, ¿qué es lo que queda? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y entonces viene ahora, les habla, vea cómo les está hablando a los judíos, que les habla de la ley de Moisés. Les dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pretendéis que merecerá el que pisoteare, no el que rechazó, no el que tenía y se le fue, no, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí no está enseñando de salvación, está enseñando de las personas que han recibido la revelación de la verdad, pero no han aceptado la verdad. Y no crean, hay muchos. Hay muchos. Ahora sí, hermanito Carlos, vamos con usted. Me decía que si la salvación no se pierde, ¿cómo queda Éxodo 32, 33? Muy bien. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ok, en cuanto a esto del libro, recordemos, hermanitos, que aquí en Éxodo no se ha manifestado la vida eterna. Jesucristo no ha venido. Aquí cuando está hablando de pecar contra él, Israel, lo del libro, está hablando no del libro de la vida,
sino que recordemos, hermanos, y yo lo he explicado en varias ocasiones, las diferentes culturas lo han tenido por siglos, e incluso nuestra cultura, cada vez que nace alguien lo apuntan. Nació Marvin el 26 de junio de 1967 en el Hospital Calderón Guardia, y llegaron y lo apuntaron, ahí quedó apuntado. ¿Ok? Pero aquí no está hablando de salvación. Aquí está hablando de su pueblo, no del pueblo redimido. Está hablando de su nación, su pueblo, el que él redimió. Aquí no está hablando de salvación. Por eso nosotros no podemos traer doctrinas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ni doctrinas del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Aquí no está hablando de salvación, está hablando de su pueblo. Claro, el que peca contra él, recuerden con el pecado de Acán, ¿recuerdan? Pecó Acán y pecó la gente que estaba alrededor, y ¿qué dijo el Señor? Todos los demás apártense porque yo los voy a juzgar ahí mismo. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Entonces, cuando habla aquí y dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Aquí está hablando del cielo. No, ¿de qué está hablando? De la tierra prometida. No está hablando de salvación. Amén. Con gusto. Muy bien, hermano Fernando. Me voy a volver al de Jeremías, al que leímos anteriormente, Jeremías 31 al 34. Sí, mi hermano. Dice el 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está incluyendo los 12 reinos, norte y sur, ¿de acuerdo? Sí. Pero el versículo siguiente solo menciona al reino del norte, la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres, dice más adelante, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice el versículo 33. Ya ahí no se menciona la de Judá. Es entendiendo que, porque lo que habla después no habla de una especie de regaño ni de nada de lo malo que le pasa al norte, ¿verdad? Que es la dispersión. Si habla más bien de que el puro final cierra así esa parte. Ahora, este versículo, no estoy viendo el contexto hacia arriba hacia abajo por aquello. Dice el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Creo que aquí se está enfocando mucho en el reino del norte con base en ese 33. Pero si al principio menciona todo, 12 tribus, pero al final se queda con 10. ¿Sí se marca esa diferencia o lo interpreto mal? Sí, y la diferencia se da, es muy sencillo, hermano. La diferencia se da porque recuerden que el reino del norte es Judá. El reino del sur es Judá. Y de ahí es donde nace nuestro Señor Jesucristo. La casa de David está en Jerusalén. Y el reino perpetuo de Israel iba a venir de Judá. Y Jesús, precisamente en las genealogías, es que vemos que viene precisamente de Judá, ¿verdad? Y por eso hace aquí la diferencia. Recordemos que aquí, en el contexto histórico, el reino del norte ya había sido llevado por los asirios, ya no existía. En ese momento ya estaban Aunque aquí fuera. estaban mencionándolos, ¿verdad? Pero ya ellos no estaban. Entonces, cuando dice y habla del reino de Judá, se está refiriendo precisamente al pacto que tiene que ver con esto y el cumplimiento de un heredero perpetuo para la casa de David, que era el pacto que Dios había hecho con David, cumplido a través de Jesucristo, que viene precisamente del reino de Judá. El reino del sur. Okay, voy de nuevo, entonces. Sí, en el 31 sí menciona los dos. Sí. Okay. Este es el nuevo pacto que haré con las dos casas. Después, para leer continuo, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí está todo Israel como un solo pueblo, ¿verdad? Exactamente. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel.
Ya Israel en ese Ahí momento... no casa está de Israel hablando del reino, está hablando de la nación de Israel. Ok, porque aquí en esa versión dice casa de Israel, con la casa de Israel. Ajá. Yo siempre he interpretado casa de Israel se refiere al reino del norte. Ok. Entonces, ese es el... Sí, es lo ok, que me genera la duda. recordemos, vamos a verlo como un profeta habló de las 12 tribus cuando aún estaban separadas y profetizando sobre el reino de Israel. Y ese profeta fue Elías. Y la vez que lo hizo fue cuando puso las 12 piedras para que cayera fuego del cielo, ¿recuerdan? Cuando mató a los 450 hombres profetas de Baal, puso 12 piedras que representaban las 12 tribus, aunque él estaba en el reino del norte, que eran solo 10 tribus. Dios siempre ha entendido su pueblo como las 12 tribus. Por su pecado fueron divididos, pero Dios siempre ha entendido su pueblo como las 12 tribus. O sea, por eso al inicio él hace esa aclaración cuando dice con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y cuando menciona allí, cuando dice, pero este es el pacto que haré futuro con la casa de Israel, después de aquellos días, dice, derramaré mi espíritu y sobre carne, y no enseñará más ninguno a su prójimo. Entonces aquí está hablando precisamente, y por aquí menciona también a Judá. Vamos a ver, es en el 33, en el 34. Pero para Dios, el punto aquí es que para Dios nunca desechó, por decirlo de alguna manera, de las 10 tribus. ¿Por qué razón no las desechó? Porque al final, cuando vimos el estudio de Apocalipsis, van a salir 144,000 testigos, 12,000 ¿de qué? De cada tribu. Él no desechó las 12 tribus. En estos momentos, por su pecado y por su maldad, están divididos. Por su pecado y por su maldad, 10 tribus fueron llevados por los asirios, que no sabemos nada de ellos. Por su pecado y por su maldad también Judá fue llevado durante 70 años, pero a ellos les prometió, ustedes van a regresar. ¿Por qué? Porque él necesitaba cumplir la promesa que le hizo a David, que es precisamente a través de Jesús. Ok, gracias. Igual, lo que sí me queda claro de este verso 33 es el cierre, que es lo que usan los judaizantes, y ya logré entender bien aquel video que estábamos viendo, ¿se acuerda? Jim Staley. Ajá, sí. Donde dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y es donde ellos toman esto para decir que nosotros somos parte de las 10 tribus perdidas. Exactamente. Sin embargo, cuando Jesús dijo que fueran solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, nada más se lo dejo ahí como tarea, ¿está bien? Cuando Jesús le manda a los 70 y les dice que solo vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahí se está refiriendo a las 10 tribus, ¿ok? Y sin embargo no menciona a Samaria como parte de esas 10 tribus. Y dice, y no vayan por tierra de samaritanos ni a tierra de gentiles. O sea, Jesucristo ni siquiera los tomó a ellos como parte de las 10 tribus. Por eso es que nosotros entendemos, mis hermanos, por eso es tan importante. Yo estoy haciendo un estudio, es muy profundo, pero estoy haciendo un estudio porque la iglesia no puede judaizarse precisamente. Por eso hablé de que no es un pacto renovado, no, es un nuevo pacto. Entonces, pero ahí vaya y estudie ahí, en ese pasaje, y se va a dar cuenta que Jesucristo mismo no menciona a Samaria como parte de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, ni siquiera ellos que estaban a la par, porque simple y sencillamente no sabemos dónde están. Están dispersas en el mundo, pero ahí están dispersas y punto. Ok, entonces mis hermanos, en segunda de Tesalonicenses, entonces nos enseña esto, con respecto a la apostasía individual, trata este pasaje en Hebreos y en la epístola de Judas también. Uy, Señor, se me fue el tiempo. No, ya, necesito parar, pero bueno, dejámoslo para el próximo martes, si Dios quiere, continuamos, pero sí les recomiendo ese otro estudio que vamos a hacer, estamos apenas empezándolo, pero empezando a estudiarlo, pero vamos a hablar un poco sobre por qué la iglesia del Señor no puede judaizarse, no debe judaizarse. Hermano Luis, si gusta me le puede.
La palabra apostasía es negar en lo que uno ha creído. Y es que la otra palabra, lo contrario, es muy parecida, que es un buen apologista, ¿verdad? Es aquel que defiende lo que cree, Así es, ¿verdad? que defiende lo que... Y son muy parecidas y significan totalmente lo contrario, Sí, ¿verdad? todo lo contrario. Porque, esto de un buen apologista, a mí que Sí. me enseñó fue don Alberto Madrid, Sí. y me explicó muy bien que era defender Sí. verdaderamente en lo que uno cree. Sí, ¿verdad? sí. Gracias, hermanito. Entonces, la próxima semana continuamos, no avanzamos mucho, pero también ha sido muy enriquecedora también la clase. Gracias a los que están allí en internet. Y vamos entonces